palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Hace algunos años yo hablaba muchísimo de las bondades de Dios y con todo el mundo. Y tenía una extraña sensación y era que todo el mundo copiaba eso que yo compartía de Dios. Sentía que la gente sentía y vivía lo mismo que yo sentía por nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, en una asesoría que hacía, mi contacto era una mujer joven. Y en esa asesoría estaba incluida la guía para que esa entidad por lo menos sobreviviera. Esa entidad estaba en una situación realmente crítica. Y crítica no solo por los enemigos que tenía esa entidad, sino porque además el maltrato que había dentro del personal que laboraba ahí era muy fuerte. Y entonces cada que hablábamos con mi contacto, pues yo aprovechaba para hablarle de Dios, para de repente que entendiera que eso estaba en la Biblia, que eso era parte de su misión y de su vida. Entonces que viera las cosas desde la perspectiva que yo consideraba era una perspectiva que podíamos compartir. Yo le daba ánimo, intentaba darle también esperanza. Y un día, después de una conversación más o menos larga en la que yo estaba hablando mucho de Dios, ella me dijo: mira, ¿sabes qué? No me hables de Dios, que no me interesa. ¡Plop! ¿Cómo así? ¿Cómo así que no le interesa? ¿Cómo así que yo llevo hablándole de Dios varios meses y hoy me mete freno de mano? Me dice: hey, no me hable de Dios, no me interesa. Pero miren que viendo las cosas en perspectiva, a muchos cristianos nos han dicho esas mismas palabras. Hay personas a las que sencillamente no les interesa que les hablemos de Dios. Y entonces, ¿uno qué hace? Aleluya, ¿cómo así? Es que usted no cree, es que mejor dicho la voy a coger a bibliazos y le voy a meter esta Biblia bien metida en ese cerebro y en ese corazón, porque aleluya, Dios está ahí, no sé qué. ¿Hacemos eso? Pues no. Cuando una persona o un grupo de personas le dicen a uno: mire, no me interesa que me hable de Dios, o no nos interesa que nos hable de Dios, nosotros tenemos que respetar esa decisión. No podemos juzgarlos, no podemos agarrarlos a bibliazos. Esta no pega duro, pero de repente una más grande debe dar un poco más duro, ¿no? Incluso hay pastores que utilizan Biblias blindadas. Esas deben dar mucho más duro. Entonces no podemos agarrarlos a bibliazos para que recapaciten, porque ese no es nuestro asunto. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Moisés le dice ahí a Israel: hay delante de ustedes vida
y muerte. Está la bendición y la maldición. Hasta ahí llegamos. Nosotros decimos, mire, hay algo que está bien, hay algo que está mal. Pero Moisés les dice al pueblo de Israel, escojan entre el bien y el mal. Dios, creador, dueño de todo, sustento de todo. Si Él quisiera que creyéramos todos y no nos diera el privilegio de la libertad, Dios nos hubiera creado creyentes, a todos. Pero Dios permite escoger entre el bien y el mal. Lo que Dios desea, y por lo tanto lo que deseamos nosotros, es que se escoja la vida, se escoja el bien, se escoja la bendición. Pero si alguien no está interesado en escoger eso, no podemos pasar por encima de Dios. Si Él otorga la libertad de escoger, ¿quiénes somos nosotros para hacer algo distinto? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, mira, Dios, tú estás equivocado con el tema del libre albedrío? ¿Sí? Entonces, déjame a mí, yo arreglo este asunto. ¿En serio? No. Si Dios otorga libre albedrío, nosotros no tenemos nada que ver ahí y sencillamente respetamos y acatamos lo que Dios decide. Y Dios lo decidió así. Es una libertad. Es un privilegio esto del libre albedrío. Todos podemos escoger entre el bien y el mal. Todos podemos escoger entre creer y obedecer o no creer y desobedecer. Porque ciertamente el camino no es ancho, es angosto. Y obedecer a veces genera dolores, inconformidades, malestares. Y creer implica que quiero agradarle a ese Dios. Y si quiero agradarle a Él, pues quiero hacer lo correcto. Y a veces lo correcto no es fácil. A veces la integridad no es fácil. A veces eso de la venganza es mía no es fácil. Hoy hacíamos una evaluación con mi esposa sobre el tema de la venganza. ¿Sí? Entonces, llegamos a la conclusión que no es fácil no vengarse. A veces uno tiene ganas de ir y hacer las cosas y no darle tiempo a Dios de que actúe, sino sencillamente ir y enfrentar y cobrar la cuenta que a uno le deben. Pero ese libre albedrío, lo cierto es que Dios lo respeta. Y entonces cuando la gente, no, es que hay que coger los bibliazos porque mire que eso de la fornicación es terrible. Sí, es terrible. Pero si esa persona no desea creer en eso, ¿quiénes somos nosotros para pasar por encima de la fornicación? ¿Quiénes somos nosotros para pasar por encima de el adulterio, del homosexualismo? Incluso algo que es repugnante, como el aborto. Pero si alguien no cree en Dios y no le interesa creer en Dios y es abortista, Dios respeta esa libertad. Escogió el mal. Ese es un problema de esa persona con Dios, no es nuestro problema. Nosotros oramos por esas personas, nos esforzamos en la oración, en la petición por esa persona, clamamos a Dios por esa persona, pero no vamos a cogerla a intentar
cambiar algo que esa persona no quiere que cambie. En su libertad ha escogido no creer. Nosotros no somos superiores a Dios. Y si Dios respeta el libre albedrío, nosotros con mayor razón obedecemos la decisión de Dios. Dios determinó la libertad de escoger. Nosotros no podemos obligar a nadie a creer. Tampoco podemos obligar a nadie a oír la palabra de Dios. Pero nosotros respetamos la libertad de la gente de decir, no me interesa oír de Dios, no me interesa nada que tenga que ver con Dios. Nosotros respetamos porque Dios respeta esa decisión. Miren, uno de los personajes más interesantes de la Biblia, todos son interesantes, pero en lo personal me apasiona, es Josué. En sus manos estaba liderar al pueblo de Israel y liderarlo en la tierra prometida. Él era el encargado de repartir las tierras, pero además era el comandante en jefe militar del pueblo de Israel. Pero antes de repartir las tierras tenía que tener las tierras, Y para tener las tierras tuvo que librar batallas y guerras. Él lideró la conquista que hizo Israel de la tierra prometida. Es más, combatió y venció a 31 reyes de diferentes naciones. O sea, no es que dio 31 batallas, no. Venció a 31 reyes. Sometió a 31 reinos. ¿Sí? O sea, 31 guerras libró Josué. Y al final de todo eso, de repartir las tierras, de liderar, de meterle entusiasmo a Israel, al final de todo eso, ya añoso, le dijo al pueblo de Israel. Vamos a leer Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dice varias cosas fundamentales ahí. Primero, él deja la decisión de a quién servir en cada uno de los presentes, en cada familia, en cada líder de hogar. Si les parece mal servir al Señor, tomen una decisión. ¿Sí? Escojan entonces entre los diosesitos de tal o los diosesitos de Pascual. No tenemos, Segundo, lo que ustedes decidan es su problema. Por mi parte, mi asunto, dice Josué, es servir al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a mí siempre me ha parecido esa frase impactante. Porque un hombre que dedicó su vida primero a servir a Moisés, después a liderar al pueblo de Israel, a combatir 31 guerras. Después de todo eso, este hombre dice, por mi parte, yo y mi familia serviremos a Jehová. Es decir, pareciera decir, lo que hice hasta ahora estuvo bien, pero ahora sí me voy a dedicar a servir a Jehová. O sea, es impresionante lo que Josué hace en ese momento. Pero dejar la decisión en los que estaban ahí, que escogieran a quién iban a servir y decirles, es su problema, es la muestra de lo que es el libre albedrío. Miren, es que no es de poca monta lo que Josué hace. Él podía haberles quitado las tierras a los que no sirvieran a Jehová. Finalmente era el que las repartía. Aquí vemos
en Latinoamérica estamos viendo unos regímenes que a los que no son simpatizantes, entonces les quitan tierras, les quitan propiedades, les quitan, en términos reales, la vida, porque no son simpatizantes de X o Y régimen, ¿vale? Pero Josué pudo haber hecho eso y no lo hizo. Josué fue un tipo que venció a 31 reyes. Imagínense la experiencia militar, entre paréntesis, experiencia militar que todavía hoy se estudia en las escuelas militares de buena parte del mundo, las estrategias militares de Josué. Sin embargo, un tipo que tenía todas las estrategias militares, imagínense lo que podía hacer para perseguir a los no creyentes. O sea, era un hombre que sabía usar la espada. Y era un hombre que tenía un ejército a su disposición. Él podía coger y decir, ¿no creen en Jehová? Decapitados. Podía haberlo hecho. Pero Josué manifiesta categóricamente, escojan a quién servir. Es decir, sigue la línea del libre albedrío. Y es la misma actitud que nosotros debemos tener. Escoja. Su escogencia, lo que usted escoja es un asunto entre Dios y usted. Yo puedo compartirle lo que está bien y lo que está mal, pero es su decisión si usted escoge el bien o escoge el mal. No es mi asunto lo que usted decida. Y no es mi asunto, no me importa. Claro que me importa. No es mi asunto, no me duele. Claro que me duele si escoge mal. Pero yo no puedo interponerme en el libre albedrío que nos otorgó a todos Dios. No estoy investido con la autoridad de cuestionar la decisión de otro ser humano. En cambio, como lo muestra Josué, sí tengo la autoridad para seguir y servir al Señor. Sí tengo poder para avanzar en el servicio a nuestro Señor. Dios ha otorgado el privilegio a cada uno de decidir. Yo no soy nadie para irrespetar esa decisión. Yo puedo mostrar que solo hay un camino para el bien. Y el único camino para el bien, lo dice Él mismo, es Jesucristo. Él es el único camino, no hay otro. Y eso a muchas personas las sacude. Puedo mostrar que solo hay un Dios. Y ese único Dios es el Dios al que nosotros le servimos, o yo le sirvo. Pero si otros deciden escoger, por ejemplo, al Dios Estado, si otros escogen al Dios igualitarista, pues es un problema de ellos. Cada quien, ellos escogerán su diosecito, yo escogí a Dios. Ese es su problema, no es mi problema. Entonces la decisión de seguir a nuestro Señor es individual. Eso no quiere decir que nosotros no nos esforcemos por motivar a nuestro entorno a seguir al Señor Jesucristo. Nosotros nos esforzamos y podemos triunfar o podemos fracasar en ese esfuerzo. Nosotros seguimos y servimos al Señor sin condiciones. Miren, uno se imagina qué hubiera pasado si viviéramos hace 2000 años. Si viviéramos en Cafarnaúm, siendo pescadores, carpinteros, de pronto pastores de ovejas. ¿Y qué hubiese pasado si de repente Jesús pasara por nuestra casa y nos hubiese invitado a seguirlo? Jesús, Dios hecho hombre,
¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiésemos sentido? ¿Qué hubiésemos dejado tirado? O de repente, ¿qué dudas hubiésemos permitido que se anidaran en nuestra vida? Uy, ¿sí será ese el Hijo de Dios o no? Uy, ¿y las ovejitas que tengo allí, qué va a pasar con ellas? No. Las ovejitas necesitan pastor, entonces yo mejor me quedo con ellas. Pero uno supone que si ahora, cuando no está físicamente, lo seguimos con determinación, hace 2000 años lo hubiéramos hecho con mayor fuerza, con mayor vigor, con mayor energía, hubiésemos seguido al Señor. Pero imaginémonos lo que hubiera pasado en ese tiempo. De hecho, Jesús invitó a muchos a seguirlo. Muchos. Pero obviamente para seguirlo tenían que creer en sus palabras. Creer que Él era el Hijo de Dios hecho hombre. Y efectivamente muchos creían. Pero cuando llegaban los cuestionamientos o la persecución, ¿qué hacían esos que lo seguían? O cuando una predicación de Jesús los golpeaba, ¿qué decisión tomaban? Porque es muy fácil seguir a Jesús estando todo bien. Lo difícil es seguir a Jesús sabiendo que a uno lo pueden perseguir, que a uno lo señalan, que a uno lo cuestionan, que a uno lo miden con un rasero que ni siquiera esas personas que nos miden son capaces de utilizar para ellos mismos. Pero a uno sí lo miden. Miren los cristianos lo que son, miren los cristianos cómo tratan, miren los cristianos, y comienzan a hablar un poco de cosas. Jesús sabía que eran muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero Jesús respetaba esa decisión de creer y seguirlo o de no creer y no seguirlo. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Algunos de ustedes me siguen, pero no creen. Porque el creer, dice Jesús, es otorgado por el Padre. Dios decide a quién le otorga la fe y a quién no. Y esas palabras también cuestionaron a algunos de los seguidores de Jesús. ¿Será que el Padre me dio la semilla para creer en Cristo? Pongámoslo en términos de hoy. ¿Será que si me persiguen voy a negar a Cristo? ¿Voy a negar mi fe? Porque es muy chévere uno coger y hablar aquí de Jesús, donde uno puede salir a la calle con la Biblia y no pasa nada. Pero ¿qué pasa en Afganistán, en Pakistán, en la India? ¿Qué pasa en Irán? ¿Qué pasa en Irán, donde esta semana una niña estaba llorando en la puerta de la cárcel porque a su papá lo condenaron a muerte por ser cristiano? Ahí es cuando uno dice: hey, esa persona cree. Yo no sé si de pronto, ante las amenazas y no sé qué, yo no sé cómo me voy a comportar. Le pido a Dios que tenga fortaleza si me llega esa prueba para no negar a mi Señor Jesucristo. Y entonces uno se pregunta: bueno, ¿será que yo sí creo de verdad? ¿Será que me alcanza lo que creo? ¿Será que me alcanza esa fe que tengo en mi corazón? ¿Será que yo sí creo de verdad?
Son las mismas preguntas que nos hacemos hoy que se podían hacer hace 2000 años. ¿Será que mi fe se alcanza para enfrentar al enemigo? ¿Alguien puede dudar de la fe de Pedro? Pero capturaron a Jesús. El tipo se metió entre el pueblo, se mimetizó y todo, y negó a Jesús. Y yo no dudo de la fe de Pedro. ¿Sería capaz de dar mi vida por mi Señor Jesucristo? Hay que ver quiénes estaban al pie de la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado ahí, en la cruz. Lo cierto es que esos eran y son cuestionamientos serios y profundos. Y en muchas ocasiones pasa lo que le pasó a Jesús. Vamos a leer Juan, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A uno siempre le dicen, los discípulos, y uno se imagina a los 12, pero muchos comenzaron a seguir a Jesús y luego lo abandonaron. No es que eso pase hoy, o que eso haya pasado hace 500 años. No. A Jesús le pasó. Comenzaron a seguirlo y se desanimaron. Ay, no. No, mejor no. Es que es muy difícil. Es que terrible que me toque dar todas mis posesiones. Es que portarme bien siempre, tremendo. Es que me hablen de pecado, de gracia, de misericordia, que me hablen del enemigo. Uy, no, qué feo, mejor no. Dejémoslo para después. Los cuestionamientos, las dudas y la falta de valor ocasionan esas deserciones. Muchos discípulos volvieron atrás y no siguieron con Jesús. Pero ojo, es que no es el pastor Peranito. No es la Biblia Reina Valera 1960. No. Era Jesús. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Pastor de Pastores. Él era el líder de líderes. Él era el que estaba predicando, el que estaba enseñando. Y a él le renunciaron. Pero era Jesús, sí, ciertamente era Jesús. Pero igual las dudas entraron y por eso dejaron de seguirlo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús al ver la deserción? Eso es bien interesante. Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no se fue corriendo detrás de los desertores. Ay, no, vengan, yo cambio el discurso. Ay, no, vengan, yo no les vuelvo a hablar de pecado. Ay, no, vengan, yo compro tales instrumentos para la alabanza. No. Jesús cogió, se volteó y les dijo a los 12 que quedaban ahí, que estaban con él, ¿ustedes también quieren irse? No les mandó tampoco emisarios a los otros. Ay, mire, Mateo, vaya y les dice a esos muchachos que si vuelven yo, entonces voy a hablar menos duro y menos cuestionante. No. Tampoco fue y les planteó una negociación de esas que utilizan ahora con mucha frecuencia. No, yo pienso así y tengo estos valores y principios, pero como a usted no le gustan, entonces yo me callo y cedo y no, Jesús ni planteó negociaciones,
ni se fue corriendo detrás de los desertores, ni mucho menos mandó emisarios. Lo que hizo Jesús fue, esto es lo bueno y esto es lo malo. Escojan. Y por eso Jesús va un paso adelante y les dice, ¿quieren irse también? ¿Quieren irse? Jesús respeta el libre albedrío. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, respeta el libre albedrío. El mismo libre albedrío que respetaron Moisés y Josué. Y lo respeta siendo el Hijo de Dios, siendo Dios hecho hombre. Él respeta las decisiones de cada persona. Jesús no coge y dice, no maldice a los que se van. Es su problema. Él dice lo que tiene que decir, conmueve lo que debe conmover, cumple con su misión y respeta las consecuencias. Porque sabe que muchos se van, sabe que no todos llegan. Jesús respeta que muchos no entiendan o no quieran entender, o les dé miedo eso de seguir a quien tiene palabras de vida eterna. Entonces, si Jesús respetó el libre albedrío, teniendo toda la autoridad, si Moisés y Josué respetaron el libre albedrío, quiere decir que nosotros no somos nada y no somos nadie para pasar por encima del libre albedrío de los demás. Que debemos respetarlo, que debemos amar y compadecer a los que no creen. Porque hay algunos que no están en capacidad de creer. Pero hay que tener una compasión legítima por esas personas. No una compasión desde la superioridad moral. Es que yo sí creo y usted no. No. Debemos tener una compasión de lo que se está perdiendo por no creer. Porque esas personas se apartan del privilegio de amar y de servir a Dios. Uno quisiera que todos amaran y respetaran a Dios. Nos encantaría. Pero eso es una decisión individual. Es una decisión de cada persona y Dios respeta eso. Nosotros sencillamente obedecemos a Dios y obedecemos el privilegio del libre albedrío. Nosotros escogimos el bien, escogimos la bendición. Otros, por su naturaleza, por cualquier situación, escogen el mal y escogen la maldición. Pero nosotros no somos más que Dios para pasar por encima del libre albedrío.